Good morning, students. El día de hoy vamos a aprender la estructura de una pregunta. Pero antes recordemos, para el presente simple utilizamos los verbos auxiliares do y das. Do utilizamos con los pronombres I, you, we, they. Y das utilizamos con los pronombres he, she, it. Para realizar preguntas utilizamos W question. En este caso vamos a utilizar what, que significa qué. La gramática o la estructura es la siguiente. Primero escribimos what, que significa qué. Luego el verbo auxiliar do o das, dependiendo del pronombre. Aquí puede estar I, you, we o they. Deberíamos utilizar con esos pronombres el verbo auxiliar do. Pero si en este espacio está cualquiera de estos pronombres, he, she, it, debemos utilizar el verbo auxiliar das. Luego, el complemento de la oración más el signo de pregunta al final. Recuerden, como es una pregunta en inglés, solamente escribimos el signo de pregunta al final. For example, tenemos aquí la pregunta de información. What, que significa qué. Tenemos el verbo auxiliar do. ¿Por qué ponemos do y no das? Debemos observar qué pronombre tenemos aquí. Aquí está Lola and David. Lola y David es el pronombre they. They le corresponde el verbo auxiliar do. Por esa razón escribimos do. Luego tenemos el complemento más el signo de pregunta. Observemos otro ejemplo. Tenemos aquí la pregunta de información, what. Aquí tenemos el verbo auxiliar das. ¿Por qué tenemos el verbo auxiliar das? Porque el pronombre es Pablo. Pablo es he. Está dentro del grupo de terceras personas. Por esa razón utilizamos el verbo auxiliar das. Y luego tenemos el complemento más el signo de pregunta al final, ya que es una pregunta. Recuerden, cuando realicen una pregunta deben poner el signo de pregunta al final. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios tomando en cuenta la estructura de la pregunta. Primero va la pregunta de información, luego do o das dependiendo del pronombre, luego el complemento y el signo de pregunta. Esto lo vamos a realizar en nuestro libro.